Actualidad informativa en perspectiva. Esto hacemos en Puntos y Enfoques. Vamos a comentar y a reseñar otras informaciones del día con el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Alejandro Esteban nos aporta las próximas informaciones con temas para comentar. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustituyó al juez Fran Soto como su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura y en su lugar ha sido designada Nancy Idelsa Salcedo, jueza de la Suprema Corte y santiaguera. Finjus Bueno, sí, es una juez con muy buen perfil. Finjus llama al Congreso a definir qué partido es la segunda mayoría para integrar el Consejo Nacional de Magistratura. Tremenda discusión jurídica, constitucional, legislativa, la que se va a desarrollar por esta polémica entre PLD y Fuerza del Pueblo. Ya Carlos lo ha explicado didácticamente y le correspondería a la Fuerza del Pueblo el caso del senador. En el caso del senador, el caso de la Cámara de Diputados, además, oye, ahí hay un tema también facilito. Eso se decide por votación, en última instancia. Y usted tiene cuatro nada más. Usted lo van a aplastar ahí. Es un pataleo ahora político, buscando una negociación. Pero evidentemente con un pase de lista. ¿Quiénes son de la Fuerza del Pueblo aquí? Ya. Ya. Eso es demasiado elemental. Eso es muy elemental. La foto del presidente Medina. Y eso lo va a definir el PRM. Y el PRM le conviene mantener esa suerte de buena relación con la Fuerza del Pueblo. Y mantener esa división, porque el representante de la Fuerza del Pueblo y el diputado que va a representar al PLD, muy difícil que van a coincidir en el Consejo. No van a coincidir. Entonces, el PRM ahí va a comer con su dama. Lleva ahí las de ganar, y como políticamente la estrategia será apoyar a su aliado, que fue su aliado en las elecciones, la Fuerza del Pueblo. Bueno, entonces el tema de Fran Soto, sorprendente esta decisión, porque Fran Soto, la figura más política dentro de la Suprema. Pero tú sabes por qué era miembro, él es de los que también está en licencia del Comité Central, pues Fran Soto era miembro del Comité. él era antes representante del Ministerio Público, era procurador general adjunto antes de eso. Ahora bien, Alejandro, hay que precisar esto y hay que ver que quizás Nancy Salcedo, por su trayectoria rectilínea, es una excelente juez que fue promovida a la Corte Suprema y que es parte del Consejo del Poder Judicial, que corresponde una renovación del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, tiene que hacerse una elección interna y ese juez representante de la Corte Suprema elegido por votación. Esa es la explicación ahora. A Fran Soto no lo sacaron porque lo sacaron. Es que sus compañeros no lo quieren. No contaba. ¿Por qué? Porque hay muchos dentro de la Suprema. Eso fue una votación, es una votación. Sí, porque son jueces de carrera. ¿Y a quién eligieron? 16. 13. De 13. Entonces, ¿a quién eligieron? A una juez de carrera. Sí. Porque a los políticos, cuando se conforma la Suprema Corte, a los políticos le interesa la sala penal. Entonces, por eso se nombra, son 13, ¿cierto, Carlos? Sí, son 13. Originalmente eran 12, pero hubo que hacer un cambio porque precisamente la Constitución dice que el juez que es parte del Consejo del Poder Judicial no puede ejercer funciones jurisdiccionales, o sea, no puede ser parte de ninguna de las salas. Para deliberar y las salas están divididas: sala penal, sala comercial, de inmobiliaria, de tierra, o sea, inmobiliaria de tierra, civil, comercial, de tierra y otros asuntos, y la penal. Son 3 salas. La penal. Entonces son 12 jueces divididos entre 4 por cada sala. Entonces, son 13.
Hay 9 Sí. según las indicaciones que deben ser elegidos de Que debe carrera, ser de carrera. pero quedan 4. Y la sala penal Político. la conforman 4. Ahí van la mayoría de los políticos. A los políticos que son los que componen el consejo y deciden los jueces, ellos eligen los 9 de carrera sin ningún problema. Pero esos 4 se los reservan porque esos 4 regularmente son los que van a ir para la sala penal, que es donde se dirimen los escándalos de Ahí, corrupción. ¿Y dónde hasta están hace los poco, políticos? el jefe de esa sala hasta hace poco era Fran Soto. Yo no sé si sigue. El más político del grupo. Entonces es así. Interesante. Es Mira, tú así. la pegaste ahí, hiciste el razonamiento más lógico para entenderlo. No, no es ¿Y así. por qué el interés del pasado presidente en ese control político de la Corte Suprema de Justicia? En la sala penal. Control del Consejo de la Magistratura. Y la El meollo está en el presidencia. Consejo de la Magistratura. Le interesa Lógico. la presidencia de la Suprema y tener, de esos 4, tener 3 en la sala penal. Además, recuérdate que este país es presidencialista y el presidente ejerce mucho liderazgo en todo. El presidente de lo que sea, hasta un club de belluga, el presidente que sea de un club de belluga, ejerce influencia Sí. y arrastra a los otros. El presidente, mire, yo creo, deja que todo el mundo hable, los presidentes democráticos, pero a mí me parece que debe ser esto. ¿Qué ustedes? Sí, sí, de Sí, acuerdo, sí, todo el sí. mundo es, No, es y presidencialista. el tema presupuestario también, Oh, sí, sí. administrativo. Bueno, hay otro asunto ahí, Alejandro, de hoy, que tiene que ver con, bueno, ya dijimos fijos, ¿verdad? Pero había otro tema. Que Ahora, Fin hizo ahora se me escapó, espérate. el llamado para que se define el tema de la famosa segunda mayoría en el Sí. Y ya lo de Nancy Salcedo, que es un tema relevante también. Entonces, tenemos... el tema del turismo, Carlos, Sí, 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 este tema es que, importante. que comienza su Este tema es importante. recuperación con el aumento de vuelos y evidentemente eso tiene un impacto en las remesas que han mermado de manera considerable fruto del turismo, que es una de las principales fuentes de generación de remesa. Por eso los dólares están tan controlados en el mercado. La comercialización está bastante limitada. Quienes hacen transacciones en dólares lo han percibido, saben que es así. Es una decisión de política monetaria para evitar que se dispare la prima. El sector turístico dominicano comenzó su camino a la recuperación, presentando un aumento en la cantidad de reservaciones hoteleras y del número de los vuelos, según reveló este jueves el ministro de Turismo, David Collado. Muy activo, Carlos, el ministro de Turismo en Y los muy medios. activo, y a propósito de esto hay que hablar de la sanción a un hotel, Que le a uno impuso. de una cadena famosa, una cadena internacional, que tenía turistas extranjeros y que en su piscina no se estaba cumpliendo con el distanciamiento físico y mucho menos con el uso de mascarilla. Ahora, ¿quién se va a meter a una piscina con mascarilla? Resulta chocante. Es difícil. La expectativa es 10.000 habitaciones en el primer mes, en el mes de octubre, con la apertura total del turismo. Es la proyección que ha hecho el ministro David Collado. El reto es el protocolo, porque vimos unas imágenes que dispararon las alarmas sociales de una afluencia masiva y de un desorden. De ahí vino esa sanción. eh, no solo en uno, también se reportaron en otros centros turísticos, en otros hoteles, porque hay que contener la gente. Hay muchas facilidades ahora para el turismo interno. Hay unas ansias, hay una apetencia por salir luego de esta reclusión que hemos tenido tanto tiempo. Y hay que evitar que ese repunte en el turismo sí nos genere mayores ingresos y se vaya estabilizando esa actividad, pero que entonces nos descontrole las estadísticas sanitarias. Tenemos que buscar el equilibrio entre economía y el componente sanitario. El punto medio. Fíjate que con el tema de la piscina, a mí se me ocurre, y supongo que debe estar en el protocolo, que los establecimientos hoteleros deben establecer un límite de personas en la piscina. En la piscina. Como están haciendo, donde yo fui que vi un conteo. Bueno, este no fue aquí. Bueno, en un centro comercial, sí, porque me llamó la atención. En un centro comercial en Estados Unidos, este fin de semana.
en la puerta, una de esas tiendas de departamento, de múltiples servicios, de las famosas cadenas estadounidenses. A la entrada, un sitio para lavarse, higienizarse las manos, ¿verdad? La manita limpia, como le decimos aquí. Pero una persona ahí dando instrucciones para dónde debe ir el público y con un contabilizador, le noté en la mano, un contador manual, que el número de personas que iban ingresando y lo que iban saliendo, para mantener un número X tope de personas dentro de un determinado espacio de tal área. En una piscina perfectamente puede hacerse eso. Una piscina de tantos metros de superficie o de perímetro, un perímetro de tanto, ¿cuántas personas pueden estar ahí para que se cumpla el distanciamiento? Excepto los grupos familiares, ¿verdad? Porque las familias pueden estar. Sí, ¿no? Y un protocolo, por ejemplo, hay otros países donde se están las piscinas comunitarias, eso no es muy, entre nosotros no es frecuente, pero en otras naciones, en otras sociedades, otros países hay piscinas comunitarias. Entonces un protocolo, una inspección visual, el usar una serie de productos desinfectantes, ese límite de personas que de manera simultánea pueden utilizar la piscina, eso es fundamental. Y un personal de apoyo, dando seguimiento a eso y controlando, especialmente, ¿por qué? Porque en los centros hoteleros hay un consumo de alcohol. El alcohol es un enemigo de la cordura y muchas personas bajo los efectos del alcohol tienden a querer romper las reglas, a desobedecer y eso puede que Yo soy un también... hombre bueno, yo soy buena gente, yo soy Yo me voy a bueno. bañar, déjeme bañarme aquí, yo me quiero dar un chapuzo. Y Entonces, comienza de impertinente, ese, un ese, impertinente. ese otro tema, que hay que ponerle límite también a la ingesta de A la alcohol, ingesta, a la ingesta. sí. El todo incluido, el todo. Se quejaban supuestamente unos extranjeros que estaban en el hotel estacionados, que los criollos habían acabado con todo, No, el todo porque incluido, no dejaban nada. no, pero hay unas imágenes que se hicieron virales de una familia que fue detenida con una cantidad de objetos que ellos entendían que formaban parte de todo, incluido de pasta de dientes, de papel Todo lo que higiénico, encontraron. todo, porque era todo incluido. Entonces ellos llevaban, era prácticamente una mudanza de la habitación, llevaban prácticamente todo en su maleta y lo No, detuvieron no, el no. personal del hotel y lo pusieron en, en el piso y eso era impresionante, la cantidad de Una incautación, una toallas, incautación. sí, toallas, ¿Cómo hace la sí. DNCD? ¿Cómo hace la DNCD? Entonces yo decía, pero que es todo incluido. Una dominicanada. Oye, Entonces eso, Alejandro, hay otra noticia, que el presidente Abinader sigue con la mano dura, sí, no está amenazando nada más, no sé, él tiene la palabra empeñada en muchos aspectos todavía, pero hay una reseña que tú tienes ahí una de los suspensión funcionarios que fueron de, suspendidos, de 8 funcionarios, ocho incluyendo uno asignado a la presidencia de la República, porque no han hecho su declaración jurada de eso tiene un componente importantísimo para la sociedad dominicana, porque por mensaje. vez primera se toma una decisión en lo que tiene que ver con el incumplimiento de las declaraciones juradas. Entonces, esta decisión del presidente Abinader hay que saludarla. Él lo había prometido y lo ha iniciado con este grupo donde hay funcionarios de Bueno, la hay dos viceministros, dos viceministros ahí, un rango alto, rango alto. claro, Eso, claro. están en el primer escalón, en el segundo escalón de la jerarquía. Ministro, viceministro. Y hay dos viceministros. Y también está una persona que trabaja con la presidencia. A mí me llama la atención eso. Aquí tenemos los quiénes son los servidores públicos suspendidos. Aníbal Díaz Beliar, director operativo de la Presidencia de la República. Ese, por ejemplo,
La ley entra por casa, le dijeron a él. Es un político de larga data proveniente del PRD, que pasó al PRM. Ay, ay, ay. Él fue director de la avanzada política de Abinader, es decir, que tomó una medida en contra de una ¿Quién lo persona llevó de su equipo cercano para enviar un mensaje. Lo más el importante mensaje? es el mensaje, es significativo para la sociedad. Está Cecilio Antonio Rodríguez Montaz, director ejecutivo del INAVIE. Eso de Está bienestar estudiantil, eso de Instituto bienestar Nacional estudiantil. de Bienestar Estudiantil. Eso está adscrito al Ministerio de Educación, pero eso maneja un presupuesto extraordinario. Enorme, Es una enorme, posición poderosa, enorme. es la que maneja todo lo que tiene que ver con alimentación a los estudiantes. Eso es, Mucho dinero. tú lo oyes de que de INAIB, ¿qué es eso? No, eso es Eso maneja educación. más dinero que muchos ministerios. Sí, Probablemente. Con Uris Enrique Disla, director general de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios. También Ana María Barceló Laroca, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Y su apellido, Barceló, ¿verdad? Ella es accionista de Barceló y compañía, y Dupuy Barceló, es de la ¿Cómo? familia Barceló. ¿Cómo? Ah, pero espérate. Estamos Francisco hablando ya de José palabras mayores. Cantizano Nadal, también suspendido como De la director Cancillería. de ceremonial de Estado y De protocolo protocolo. de la Cancillería. Garib Arbaje, también otro de los suspendidos, viceministro de Producción del Ministerio de Agricultura. Tiene un componente correctivo, tiene un componente de enviar, de trazar una línea, de trazar una pauta. Y eso es lo más significativo de esta decisión. Esos funcionarios, hay algunos que por diferentes razones del procedimiento, falta de conocimiento, en fin. Lo importante es que ellos lo cumplan y lo interesante es que se anunció una medida y se está tomando y que además, por vez primera, cuando no se cumple con esta pausa, pues, con esta pauta de las declaraciones juradas, hay una sanción, hay una sanción. Y el presidente ha dicho que los funcionarios que no han entregado su declaración y que no han sido suspendidos es porque no se le ha cumplido el plazo. Están fuera de plazo, o sea, que se acelere. El presidente habló del plazo de los 30 días que se cumpliría el día 15 de septiembre y de 3 semanas adicionales a ese plazo. Esas 3 semanas serían efectivas el día 6 o 7 de octubre, pero el hombre se adelantó ya. Esas son disposiciones administrativas del presidente, están dentro de sus atribuciones, porque los funcionarios de alto nivel de confianza, etcétera, tienen la categoría, según la ley 4108 de función pública, que son servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Es decir, que libremente pueden ser nombrados en cualquier momento y libremente pueden ser removidos, suspendidos, cancelados en cualquier momento. ¿Nos quedó algo, Alejandro? Se acabó el tiempo. No, completo, hemos completado la jornada. Muchas gracias a los amigos del teleauditorio. Gratitud infinita en nombre de sus anfitriones, Alejandro Esteban Contreras y Carlos Manuel Estrella. Invitación para mañana. Será el primer viernes con menos toque de queda, comenzando a las 9 de la noche. Será un buen fin de semana, pero eso es mañana. Por hoy nos despedimos. Gracias. Buenas noches.